bueno, mira vos, se vino el surdaje, mira vos. En la entrevista de hoy estamos con Emilio Albamonte, dirigente del PTS de la Corriente Revolución Permanente, la ex fracción trotskista por la Cuarta Internacional. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Compañeros. Bueno, vamos a estar conversando sobre las consecuencias y distintas cuestiones que abre la guerra imperialista en Irán. Lo primero que le queríamos preguntar a Emilio es a partir del libro que publicaron junto con Matías Mayelo en el año 2017, Estrategia Socialista y Arte Militar, que ustedes pueden ver acá y que ha sido también traducido al inglés y al francés, es que en una parte importante retomaba la presencia de Clausewitz dentro de la tradición marxista, ¿no? La vuelta a retomar algunos de los conceptos de Clausewitz en el estudio de la guerra y cómo esto tenía que ver con la tradición marxista y con la actualidad. Comentanos algo respecto de ese interés en la vuelta a Clausewitz. Sí, yo personalmente estaba curioso porque en la historia del movimiento marxista, el mismo Marx escribió bastante sobre el programa militar, sobre todo él junto con Engels escribieron sobre la guerra civil americana. También Engels había escrito en el 48 sobre la insurrección que había habido en Hungría y que llegó a la puerta de Viena y ligado a la revolución del 48. Es decir, una profusa literatura, tal es así que en broma sus camaradas lo llamaban el general porque sabía mucho del arte militar. Luego Lenin y Trotsky también, inclusive en la Segunda Internacional también no se interrumpió esa tradición. Por ejemplo, Jean Jaurès, que era un reformista de izquierda, digamos, la Segunda Internacional, o centrista, según como se lo quiera llamar desde las categorías actuales, escribió un libro, la Nouvelle Armée, que se trataba de cómo preparar un ejército en Francia para la eventual invasión que podía haber de Alemania, porque era el enemigo existencial de Francia, era Alemania. El amigo de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, escribió un libro sobre la historia de la guerra, que está en alemán y que nosotros teníamos la intención de publicarlo también acá en Argentina. Después, en los orígenes de la Tercera Internacional, es muy conocido el estudio que hizo en la propia Guerra Mundial, en la propia Primera Guerra Mundial, Lenin sobre el pensamiento de Clausewitz. Clausewitz es un pensador militar que aún hoy se lo considera uno de los más importantes de la historia, que escribe sobre las guerras napoleónicas, y para escribir sobre las guerras napoleónicas, qué ha cambiado en las guerras napoleónicas con respecto a las guerras de los estados absolutistas anteriores, tiene que basarse en la Revolución Francesa. Es decir, las guerras napoleónicas no hubieran sido posibles sin un elemento que tuvieron las guerras de la Revolución Francesa, que fue lo que llamó la Levain-Masse, que quiere decir el reclutamiento de toda la población, desde los niños de 3 años que hacían las gasas hasta los ancianos de 60 años que ayudaban con la comida o con lo que fuere. Es decir, toda la población, hombres y mujeres, participaban de la guerra en distintas posiciones, no solo de combatiente, sino de ayudantes del combate. Es decir, en eso se da uno de los grandes giros que tiene la guerra, que más bien a lo largo de la historia ha sido motivo de aparatos especializados, de ejércitos, y no del conjunto de la población. Es decir, la guerra, como objeto del conjunto de la población, es una cosa muy específica de la gran primera revolución burguesa, que es la Revolución Francesa. Eso es muy importante porque abre un nuevo ciclo de la guerra que Clausewitz estudia con mucho detenimiento, y al hablar de eso no habla solo de las guerras napoleónicas. La Revolución Francesa enfrentó a vastas colisiones de Rusia, Prusia e Inglaterra que trataban de liquidarla, como recibió luego de la Primera Guerra Mundial Rusia de distintos imperialismos. Pero luego de que triunfara, internamente
la revolución tiene su termidor y triunfa Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, las segundas guerras de Napoleón Bonaparte son guerras que en un sentido son progresivas porque llevan el Código Civil, que era es decir, la carta de presentación de la burguesía, pero por otro lado eran reaccionarias porque liquidaba el derecho a autodeterminación nacional que tenían otros pueblos. Entonces los marxistas vieron ese carácter doble. Clausewitz, que vivía en un país que era absolutista, que era Prusia, sin embargo, le tenía muchísima admiración como tuvo después por otros estrategas militares, al pensamiento, a la acción de Napoleón Bonaparte. Y entonces escribió sobre las guerras napoleónicas, inclusive sobre combates que se dieron en su propia tierra, en Alemania, y el cual saca la conclusión de que la forma burocrática que tenía ese Estado no podía enfrentarse con un ejército tan poderoso y con tanta moral como tenía el ejército de Napoleón. Desde ahí saca la conclusión de que la moral es tan importante como el filo de la espada, dice. A veces es más importante que el filo de la espada. Es decir, ese ejército venía con una moral terrible porque eran campesinos que habían hecho la revolución, que habían conseguido la tierra y que tenían una moral altísima comparado con los campesinos. Tenían una causa que defender. Tenían una causa propia que defender, efectivamente no como los campesinos alemanes que los obligaban a ir a las guerras, y entonces el nivel de fuga que había en las guerras de los campesinos alemanes era enorme. En cambio, en la época de Napoleón, la gente que se fugaba, los tipos lo buscaban y todos los que habían participado en la guerra lo pasaban por el ejército, trataban de convencer de que había estado mal por haberse ido, era casi como una discusión, y no matarlos a palo como hacían en Alemania. Entonces, Claudia estudia todas las consecuencias que tiene una guerra revolucionaria en un ejército que ya no era revolucionario como era el ejército de Napoleón. Y entonces es muy interesante el estudio de Clausewitz, porque el estudio de la guerra empieza hablando de las guerras napoleónicas, pero la mayoría de cuestiones que da como progresivas surgen de lo que el carácter que le impuso la guerra a la propia Revolución Francesa. Y el propio apotegma de que la guerra es la continuación, es la continuación de la política por otros medios. Por medios así es. violentos. Y bueno, en este caso, la guerra de Napoleón era la continuación de la Revolución Francesa, como yo dije, se burocratiza, tiene su termidor, como tiene el determinador la Revolución Rusa con Stalin, y entonces las guerras ya tienen un carácter doble, ya no son totalmente progresivas, aunque llevara contra los alemanes, que eran un Estado absolutista, el derecho civil burgués. Sin embargo, al principio consiguen el apoyo de todos los bienpensantes de Alemania, inclusive de todos los intelectuales como Goethe, etcétera, pero luego el mismo de Hegel, en Jena, que dice en Jena, cuando ve el ejército de Napoleón, dice, salí a la plaza y vi el ejército de Napoleón y parece como si la historia universal estuviera montando ese corcel, es decir, una emoción terrible, pero sin embargo, luego el gobierno de Napoleón se transforma en un gobierno cada vez más autoritario y un gobierno que no respondía a los ideales de la revolución. El mismo Beethoven, que había escrito una sinfonía que se dedica a Napoleón, borra la dedicatoria de Napoleón que tenía en la sinfonía. O sea que se ve el carácter doblemente revolucionario y reaccionario que tenía esa. Bueno, Clausewitz va a escribir sobre esto y va a decir que él no va a sacar esta conclusión que son la que sacamos los marxistas, pero siempre va a considerar que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, lo que se da en política por medios pacíficos o de lucha de clases, es decir, como huelgas, con motines, con lo que fuera, cuando llega el momento de la guerra civil y cuando se discute el carácter del Estado, se transforma en revolución, y si esa revolución se extiende al interior, si es al interior se transforma en guerra civil, y si es al exterior se transforma en guerra revolucionaria, como fue la Revolución Rusa en muchos momentos, con aciertos y con errores, como hicieron los bolcheviques en 1918. Bueno, decía que la primera internacional discute eso, la segunda también. Lenin discute, es el primero que estudia Clausewitz, estudia y el famoso lema de Lenin de que hay que transformar la guerra mundial en una guerra civil, tenía que ver del pensamiento de Clausewitz, porque él saca de que si la guerra civil la guerra era la continuación de la política de otros medios, la política de lucha de clase de la burguesía, cuando se entra en guerra, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser luchar contra la burguesía que nos ha traído a esta guerra, que nos lleva al desastre, para dividirse el botín de las ganancias imperialistas. Esta es una guerra imperialista y el proletariado va
como rehén de la burguesía participar de esta guerra. Bueno, Rusia era un lugar donde los trabajadores estaban más oprimidos y donde menos van con alegría, como habían ido a Alemania o en Francia, a participar de la guerra. Y entonces esa línea de Lenin, que ya habían participado, había dado motivo a otra revolución cuando fue la guerra ruso-japonesa en 1905, hace que Lenin estudie en 1916 el pensamiento de Clausewitz y en ese tipo de pensamiento es lo que lo lleva a ese famoso apotegma que después se hizo célebre de que transformar la guerra imperialista en guerra civil, que en última instancia es transformar la guerra civil en revolución. Ese es el motivo por el cual no cede, como los mencheviques, a ser una república democrática, y aunque no estaba con la política de Trotsky de revolución permanente, está por todo el poder de los soviets, que es lo que lo va a llevar directamente a la toma del poder en octubre. Bueno, entonces en Trotsky después hay un análisis muy fuerte de las guerras y las revoluciones, ni que hablar de la revolución china, es decir, la segunda revolución china está en el Organizador de Derrotas, es un gran texto. Después analiza la guerra civil y la revolución española, es decir que para Trotsky analiza las revoluciones y analiza todas las guerras que tuvieron en el periodo de entreguerra, que es desde el 17 hasta la Segunda Guerra Mundial, que empieza en el 39. Y antes, nada más y nada menos, había formado el Ejército Rojo y comandado la guerra civil. Lo hacía con una cierta autoridad, no ser solamente un teórico, ni un estudioso en abstracto, aunque su pensamiento había pensado como teórico. Él se había formado estudiando las guerras balcánicas, que fueron el año 1912 a 1914, anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y ya se había hecho experto en el seguimiento militar, y muchos dicen que todo lo que conocía lo había aprendido en la observación cuidadosa de esas guerras balcánicas. Bueno, nosotros nos preguntábamos, yo inclusive me preguntaba, ¿por qué si ya tengo 20 años en el movimiento trotskista, cuando empezamos a formar el PTS, cómo es que de Trotsky, de Clausewitz, solo habiendo estudiado el pensamiento de Lenin y de Trotsky, solo conozco el libro por la tapa y el nombre que escribió un libro de la guerra, pero no habíamos leído nada sobre de la guerra. Entonces, como a los 10 años de fundar el PTS, a principio del siglo XXI, digamos en el 2000 o fines del siglo XX, nos pusimos a estudiar el pensamiento de Clausewitz y al principio a compararlo con el pensamiento de Trotsky. Por ejemplo, hicimos seminarios donde comparábamos el pensamiento de Trotsky, el de Clausewitz que está en De la Guerra, con el pensamiento de Trotsky del Organizador de Derrotas. Hicimos un seminario en el Hotel Bauen, que estaba tomado por los trabajadores en esa época, y que tenía una gran sala donde participaron 150 compañeros, que no sé si era la mayoría del PTS en esa época, en un seminario donde se estudiaba a Clausewitz y se lo comparaba con el pensamiento de Trotsky. Y luego lo estudiamos más profundamente, y luego tomamos la tarea con Matías Mayelo de escribir este libro, que es una historia que parte del pensamiento de Clausewitz, pero también del pensamiento de todo el marxismo, para tratar de analizar la historia, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, más bien lo que analiza, aunque empieza con un capítulo referido a cómo la socialdemocracia se transformó en un partido centrista, pero analiza las distintas estrategias que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Ho Chi Minh, que fue la estratega de Vietnam, que tuvo un gran triunfo en el año 53 con respecto a los franceses, y luego en el año 75 con respecto a los norteamericanos, después de 10 años de combate, la Revolución y Guerra Civil China, dirigida por Mao Zedong, y que creó una estrategia que se llama la Guerra Popular Prolongada, y comparamos esas distintas estrategias con la estrategia de Trotsky, la hipótesis de huelga general insurreccional, y cómo estudiamos cómo hay una estrategia específica de la Revolución Obrera, que viene del pensamiento de la Tercera Internacional y se refuerza en el pensamiento de la Cuarta, y cómo hacerlo actual en estos momentos. Termina haciendo una visión de la situación actual del movimiento obrero, y el capítulo 9 hacemos algunas hipótesis sobre cómo se puede desarrollar el pensamiento en este momento. La clave es que nosotros es producto de que el marxismo se debilitó mucho como fuerza militante después de la implosión de la Unión Soviética, y que la teoría quedó en manos fundamentalmente de académicos, etcétera, que los principales académicos se han dedicado a estudiar economía,
historiadores importantes como Perry Anderson, economistas como David Harvey, etcétera, etcétera, pero muy pocos se hayan dedicado es decir, disminuyó mucho los militantes. El único gran economista que hubo comparado a nivel mundial era Mandel, que también escribió un buen libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pero a excepción de Mandel no hay prácticamente ni estudios de Clausewitz ni estudios sobre Clausewitz de las filas del trotskismo, que es el movimiento al que nosotros pertenecemos. Entonces, modestamente lo que queríamos hacer es llenar esa brecha aprendiendo, sobre todo, estudiando, aprendiendo y viendo cómo nos servía para analizar y para actuar en los fenómenos de la lucha de clase. Siendo que la clave de nuestro pensamiento es que muchos de los grandes acontecimientos revolucionarios estuvieron ligados a las guerras. La Comuna de París a la guerra franco-campesina, a la guerra franco-prusiana de 1870-71. La Primera Guerra Mundial dio origen a la Revolución Rusa y a la Revolución Alemana. La Segunda Guerra Mundial dio origen a la grandiosa Revolución China. Es decir, que los fenómenos, muchas veces, los fenómenos revolucionarios están unidos en eso. Entonces, qué raro que los marxistas, que se dedican tanto, nos pareció a nosotros, ¿a qué se dedican a estudiar los marxistas? Tendrían que dedicarse a estudiar las revoluciones, ¿no es cierto? Es decir, para actuar sobre las revoluciones. Que se puede hablar tanto de revoluciones y no estudiar el pensamiento de Clausewitz, que está ligado a la guerra, que está totalmente ligado. Y en ese sentido hay una gran tradición que el movimiento trotskista no ha sido consecuente, como fue Trotsky, en seguirla, no solo teórica, sino prácticamente. Por eso nosotros editamos no solamente los trabajos de Trotsky, cómo se armó la Revolución Rusa, y otros trabajos de Trotsky militares, no solo lo que pudimos modestamente hacer nosotros, sino también obras como la de Nelson, que es un historiador militar, que se llama Trotsky y el arte de la insurrección. Y es decir que tratamos de iniciar una colección de escritos militares, porque creemos que cuando nosotros decimos que la época imperialista es una época de crisis, guerras y revoluciones, que no es homogénea, por ejemplo, no es homogénea desde que triunfó el imperialismo hasta que viene la gran crisis de los 70 y el ascenso a la revolución de los 70, que los 30 años anteriores, pero ahora se vuelve a actualizar en este momento. Entonces, cuando se actualiza, nosotros cuando decimos crisis, guerra y revoluciones, no podemos contestar solo con economía o solo con... Es decir, estamos hablando de guerras reales y revoluciones reales. Y entonces, no se puede ser marxista hoy, me parece a mí, y esto es algo que tratamos de hacer conciencia en nuestra propia organización, pero a todos los compañeros que se consideran marxistas, sin estudiar a Clausewitz, porque el pensamiento de Clausewitz y el estudio de las guerras presentes y lo que producen las guerras, tanto los triunfos como las derrotas, es clave para el que quiere estudiar la situación del movimiento obrero. Entonces, para nosotros hemos tomado ese camino, que es un camino bastante inexplorado después de la Segunda Guerra Mundial. Vayamos a algunas cuestiones vinculadas a la guerra de Irán, ¿no? Sí. Porque, como vos bien decías, la guerra hoy está presente y mucho más presente incluso que cuando se publicó el libro, ¿no? La guerra está en un punto de inflexión, pero ¿qué se puede decir ya de lo que deja la guerra de Irán? Bueno, la guerra imperialista contra Irán. Varias ¿no? cuestiones. En primer lugar, después voy a decir cómo lo vemos nosotros más desde un punto de vista marxista, pero como hecho objetivo, digo. En primer lugar, que los iraníes, algo que aprendió Trump, pese a que hacia el costado, no son lo mismo que los chavistas. Los venezolanos, frente a la misma apretada de Trump, que fue una apretada brutal, un intento de restablecer un dominio imperialista a través de cañoneras, decidieron en última instancia, un ala del movimiento, entregarlo a Maduro, aunque ellos se están defendiendo diciendo que es una táctica genial. Nosotros no creemos que sea una táctica genial, sino creemos que es una entregada y que es aceptar, sin disparar un solo tiro, todas las condiciones que impuso el imperialismo yanqui. Bueno, la guerra de Irán es al revés. Hace 40 años que hubo una revolución. Esa revolución, que al principio podía haber sido una revolución obrera, fue expropiada por las direcciones de los ayatolas, por el movimiento islamista, que ya venía de ser expropiado todo el movimiento que era laico y que estaba ligado a Moscú, como por ejemplo Nasser en Egipto. Todo eso empezó a surgir un movimiento islamista religioso frente al fracaso de muchas de esos gobiernos laicos y nacionalistas. Pero entonces en la revolución iraní, inclusive que tuvo una gran participación del movimiento obrero, participaron los trabajadores fundando unos consejos que llamaban shoras, que es
muy parecido, lo vemos nosotros y otros que han estudiado la revolución iraní, a los soviets rusos. Es decir, son instituciones creadas por el movimiento obrero, pero que reunía a toda la población de los lugares adyacentes y que tomaban muchas de las tareas de abastecimiento, etcétera, etcétera, que tienen que tomar los trabajadores en un momento de revolución. Bueno, los iraníes son los expropiadores de una revolución. Entonces tiene un origen una revolución que han expropiado. Entonces, a partir que surgieron en eso, permanentemente los han tratado de liquidar. Es decir, al régimen, no porque los ayatolás sean muy progresivos, es decir, verdad, es una ideología reaccionaria, islamista, etcétera, etcétera, pero cómo tiene que ver con una relación de fuerza y no con un problema de la ideología que tienen. Es decir, primero, el imperialismo yanqui y hasta los rusos, etcétera, plantearon cuando surgió la revolución, para tratar de liquidarla, plantearon una guerra civil contra la revolución islamista, que duró 8 o 9 años. La guerra de Irak. Y que fue la guerra de Irak. Lo apoyaron a Saddam Hussein Hussein, que después lo devientan. Es decir, la historia americana es que siempre arman a uno que después van a reventar en los próximos... En 10 años arman a uno y a los 10 años después lo terminan. Así hicieron con Al-Qaeda, que lo armaron con la Unión Soviética, y después Al-Qaeda le terminó volando las Torres Gemelas. Es decir, que permanentemente es la historia del imperialismo norteamericano. Bueno, desde ese punto de vista, entonces, la revolución iraní, hay muchos que dicen ahora, se preparó durante 40 años para hacer una guerra asimétrica. Bueno, ¿qué quiere decir guerra asimétrica? Esto de guerra asimétrica, Clausewitz, que estudió más bien la guerra entre estados, y sobre todo de estados, guerra civil entre estados dentro, las guerras napoleónicas y la guerra civil entre estados, guerras de infantería, digamos, evidentemente no había fuerza aérea, y había sí marinas, pero no estudió. Por ejemplo, había estado Trafalgar y había guerra naval, pero el pensamiento de Clausewitz es un pensamiento de las guerras terrestres. Pero sin embargo, al estudiar las guerras napoleónicas, él se da cuenta que uno de los grandes resistencias que hubo a Napoleón estuvo en España. En España se forman alrededor de 600 milicias populares que luchan contra Napoleón. Es decir, hay una famosa película de Buñuel donde una persona del pueblo grita ¡viva las cadenas! Las cadenas eran la opresión feudal, que eran los Borbones. Entonces, viva las cadenas significaba que preferían las cadenas de los Borbones antes que la invasión extranjera de Napoleón. Es decir, que era supuestamente progre que venía a invadirlos. Entonces, a esa guerra de guerrilla, Clausewitz lo llama pequeña guerra. Y entonces da las principales características que tiene esa pequeña guerra, que son pequeños, como no pueden luchar contra ejércitos bien formados, bien alimentados, bien estructurados militarmente, golpean en un punto y se retiran rápidamente. Es decir, adquiere un carácter de una guerra que se hace con medios mucho menores, pero que trata de pegar en determinados lugares que debiliten en los flancos de los ejércitos, para tratar de debilitar a los ejércitos y tratar de hacerle muy cara la victoria a los ejércitos, que es de ese pensamiento, se podría decir, no es que está todo en Clausewitz, vienen las guerras asimétricas. Las guerras revolucionarias muchas veces son asimétricas también, es decir, porque incluso el ejército ruso, Trotsky plantea que, dice, desde el punto de vista militar, todo el arte estaba de la mano de los oficiales zaristas, dice, pero el programa de la revolución campesina terminó triunfando al final. Entonces, los campesinos le daban la tierra, entonces los campesinos que se habían retirado cuando estaba bajo dirección burguesa, se habían vuelto cuando arman el ejército rojo, que llega a tener 5 millones de campesinos, el programa de la revolución agraria es lo que le lleva a la moral y lo que le lleva a vencer con armas totalmente inferiores a las que tenían los ejércitos contrarrevolucionarios que habían invadido Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, las guerras revolucionarias y estas guerras asimétricas tienen mucho en común. Es decir, hay un pensamiento que surge de Clausewitz, que un palo es un palo, pero si lo afinás la punta es una lanza. Es decir, que las armas, en última instancia, Trotsky utiliza mucho eso en España, donde los anarquistas y todos cedían al estalinismo, porque decía que el estalinismo le daba armas, y Trotsky dice,
se pueden crear fábricas de armas y si no, se pueden crear, estás diciendo algo parecido a la guerra asimétrica, se puede luchar con diferencias de armas y levantando el pensamiento de Trotsky, que la moral inclusive de conseguir las armas necesarias para luchar y no someterse a una dirección como el estalinismo que llevaba a la derrota de la Revolución Española. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tienen los ayatolás? En primer lugar, que se prepararon. ¿Cómo se prepararon? Es decir, se prepararon. La Fuerza Aérea quedó vieja, era una Fuerza Aérea que había de la época del Shah. Es decir, el desarrollo que tuvo el arte de la aviación y las flotas navales como tiene Norteamérica es enorme en los últimos 40 años. Ellos no pueden empardar nunca ese arte militar. Entonces lo que hicieron, crearon el sistema de misiles, que lo enterraron bajo tierra, parece que con ayuda de los coreanos, que los coreanos de Kim Il-sung, que fueron los primeros que se armaron nuclearmente. Kim Il-sung fue el líder de la revolución. Claro, el abuelo de Corea del Norte, el el que está abuelo ahora. del actual, Kim Jong-un. Ahora es un burócrata estalinista que sigue con esa línea. Bueno, parece que estos tipos son los que los ayudaron a hacer la primera tanda de misiles y a enterrarlos bajo tierra, bajo las rocas, que parece que muchos de ellos, a pesar del enorme bombardeo americano, que bombardeó 15.000 puntos militares de los iraníes, no ha logrado reventar, y entonces 2x3, Trump dice, no tienen marina, no tienen fuerza, etcétera, parece un misil que cae sobre Israel o cae sobre los países del Golfo, etcétera, etcétera, haciendo lo que se llama otra táctica que se llama la guerra en escalones o escalonada, que significa que no vas a golpear al punto central, sino que la dividís en el espacio, difuminás la guerra en el espacio. Por ejemplo, le tirás un cohete a Irán tira un cohete a Arabia Saudita, otro a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Israel, etcétera, etcétera, y logra mantener una guerra en la cual todos se tienen que defender y todos tienen que pensar qué enemigos tienen. Entonces eso, más el descubrimiento de esas armas, más un arma muy barata que descubren, que son los drones, que significa una revolución en el sistema militar. Es decir, hasta ese momento la Fuerza Aérea era aviones de altísimo costo que siguen teniendo ahora, cuestan centenares de millones de dólares. Ahora, cada uno de esos aviones es contestado con drones que son casi armas de juguete. Es decir, todo el mundo conoce más o menos lo que es un dron. Esos drones se los arma, cuestan 20, 30 mil dólares contra aviones que cuestan millones de dólares. Que se los venían probando mucho en la guerra de Ucrania. Claro, eso lo usaron en la guerra de Ucrania. Es el lugar, y los ucranianos son los que tienen más experiencia en guerra defensiva contra Rusia. Luchando con drones, e Irán lo ayudó a Rusia, y por eso es aliado. Y fueron probando la efectividad de los drones iraníes en el terreno, los rusos. Y al probar esa efectividad fueron preparándose para la guerra, porque sabían que el ataque era inevitable, porque Israel lo tiene como enemigo existencial. Israel, ¿qué vemos que ha pasado en los últimos años? Primero trata de liquidar, tiene la política de Gran Israel, es decir, que es no solo avanzar sobre el Estado palestino, sino avanzar sobre Cisjordania. Hay 7 millones de judíos y 7 millones de palestinos, efectivamente. Entonces, hay 2 millones de palestinos que viven dentro de la zona del propio Israel como ciudadanos de segunda categoría. Hay 2 millones que viven enfrente, en Cisjordania, que eran tierras palestinas, según todos los acuerdos que se habían hecho, y que van colonos israelíes y la quieren tomar, o son otros 2 o 3 millones de personas. Y hay otros 2 millones que viven en Palestina misma. En Gaza claro. Misma. Entonces, la política primero es reventar Gaza, no permitir que sea un estado que se transforme en un Estado nacional, después avanzar sobre el Líbano, avanzaron sobre Siria, es decir, sobre Irak, es decir, avanzaron casi sobre todo Medio Oriente, y es el gran desestabilizador de Medio Oriente, porque es un Estado que se construyó sobre bases étnicas y religiosas, es decir, para un Estado judío, solamente judío, y eso lo puso en guerra contra todos los enemigos árabes que estaban en la zona, y en primer lugar con los palestinos, que ni siquiera le permitieron constituir su propio Estado. Bueno, ese es el rol de Israel. Y entonces Irán
tomó la causa de los palestinos, a veces no, ahora la tomó porque es un gobierno burgués y los ayatolás, no es que siempre haya estado con la causa de los palestinos, vio que le convenía la causa de los palestinos, lo tomó y ha sido bastante consecuente en defender la causa de los palestinos. Israel entonces necesita liquidar Irán para fortalecer su proyecto de crear un gran Israel, porque tiene un país muy chico, que tiene armas nucleares, pero es muy chico, y es decir, en territorio y en una zona donde tiene la misma cantidad de habitantes que los palestinos y en un mundo árabe enorme que lo rodea, 90 de millones de en personas. Irán. Claro, y Irán mismo tiene 90 millones de personas, que no es árabe, es de origen persa, pero tiene 90 millones de personas. Entonces, para Israel va a ser siempre un enemigo. Para Estados Unidos tuvo creciente importancia o decreciente importancia. En la Guerra Fría Israel era un gran instrumento contra la Unión Soviética. La Unión Soviética influía a los gobiernos como el de Egipto, como el de Arabia como el de Egipto, como el de Irak, como el de Siria. Luego que se terminó la Guerra Fría y que se implosionó la Unión Soviética, fue menos útil para Estados Unidos, pero quedaron con esa relación histórica. Es decir, no es tan útil como era en esa época. Ahora se están pasando porque dicen que Trump es un rehén de Netanyahu, dicen un sector inclusive del movimiento Trump MAGA, que es un rehén de Netanyahu. No es así, el imperialismo norteamericano, es decir, necesitaba el Medio Oriente, que era la zona del petróleo, que era muy importante, necesitaba un perro guardián, Israel hacía ese rol. ¿Está bien? Ahora tienen una relación en la cual muchos están diciendo que Estados Unidos no tiene los mismos intereses que Bueno, Israel. renunció Kent, el Claro. jefe de contraterrorismo, con ese Sí, argumento, y ¿no? grandes figuras del MAGA como Tucker Carlson, etcétera, están rompiendo con Trump alrededor de ese punto. Están diciendo que Israel lo lleva a guerras eternas, etcétera, etcétera. Bueno, es una versión interesada de esa. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos apoya incondicionalmente todo lo que hay Israel. Y en ese sentido, por eso le declaró una guerra. Ya le declaró una guerra en junio del año pasado contra las instalaciones nucleares. Dijo que había sido un éxito absoluto y que no quedaba nada de las instalaciones nucleares. Y ahora hace una nueva guerra contra las instalaciones nucleares que teóricamente habían liquidado hace un año. Bueno, entonces, ese nuevo tipo de guerra que inventan los tipos, que también se acompaña con elementos de guerra naval que todavía no hemos visto y que vamos a ver ahora si se van a desarrollar en el bloqueo que está haciendo en Estados Unidos. Por ejemplo, ellos inventaron unos submarinos enanos cuya función es actuar en aguas poco profundas, como las del Golfo, es decir, en el cual los grandes barcos americanos no pueden entrar. No solo son los misiles y los drones, sino elementos de la guerra naval. Es decir, Trump dice... Los iraníes, ¿no? Los Claro, iraníes. los iraníes. Sí, digo, ¿por qué pudieron resistir los iraníes? En esa guerra asimétrica. Es decir, inventaron cuáles son las armas que ellos pueden hacer, que son relativamente baratas, que la hacen con apoyo de Rusia y de China, pero son relativamente baratas y con una gran creatividad. Es decir, las universidades tecnológicas en Irán son extremadamente importantes. Y ahora inclusive una de las formas que tiene la venganza es que la vez pasada Israel bombardeó las universidades, porque de esas universidades ha salido la investigación básica para todas las nuevas armas que han creado los iraníes. Bueno, entonces, con esas armas asimétricas han podido resistir 45 días de bombardeos. Hasta ahora hubo poco ataque a la población civil, hay nada más que 3.000 muertos. Digo, poco comparado con Irán, donde fue... O con Gaza. Con Gaza. Bueno, con 80.000 Gaza mismo que muertos en 80.000. Gaza. Claro, pero en Gaza no había nadie que... del otro lado, eran bombardeos aéreos y se acabó. Bueno, acá se cuidaron. La alternativa para subir, los tipos vieron que podía ser una guerra terrestre, pero no tiene fuerza Estados Unidos para hacer una guerra terrestre. Según Clausewitz y otros teóricos militares, el atacante tiene que tener una relación de 3-1 con el que se defiende. Bueno, acá sería, o sea, el ejército iraní tiene un ejército normal, regular, y junto con la Guardia revolucionaria de 1 millón de personas. O sea que habría que poner 2 o 3 millones de personas, cuestión que es imposible que lo Tiene que movilizar Estados Unidos. Tendría que aparte. movilizar los Estados Unidos. Habiéndole fracasado la idea de que a partir de los bombardeos se iba a dividir el régimen, la Claro. población se iba a levantar y iba La a idea era que era un derrocar triunfo fácil como el de Venezuela, Claro. que entonces la población se iba a levantar, etcétera. Ahora están apostando a algo
parecido, pero con otros fundamentos. Ahora, con el bloqueo que hicieron después del fracaso de este fin de semana de las negociaciones de Islamabad, lo que están tratando de hacer es bloquear los puertos con la línea de que Irán no pueda tener importaciones, que eso provoque inflación, hiperinflación, y que eso provoque levantamientos del gobierno de Irán. Hay una pelea a ver quién se rinde primero. En última instancia, en la guerra asimétrica, terminó triunfando la primera etapa Irán. En la guerra asimétrica. Porque al tener cerca el estrecho de Hormuz, claro, lo puede bloquear y entonces logra frenar por dos el cosas. comercio en el 20% mundial de comercio mundial. Una, porque no se rindieron. Y segundo, porque pasaron lo que se llama el centro de gravedad, que para Clausewitz es el lugar más fuerte, donde si se liquida ese centro se puede liquidar todo el ejército. Lo trasladaron fuera de Irán, a Hormuz, o mejor dicho, al sur, transformado en un nuevo centro de gravedad, y acá se ve otra debilidad del imperialismo. Una de las debilidades que tiene el imperialismo es que lo que fue muy bueno para el imperialismo, que fue la globalización, ahora es muy malo, que son lo que se llaman las cadenas de valor, es decir, y por el cual Irán las podía utilizar. Es decir, Estados Unidos impulsó, y las grandes corporaciones americanas, lo que en el neoliberalismo se llamó la deslocalización, mandar a toda la gran industria a China y sudeste asiático, y ellos dedicarse a finanzas y la alta tecnología, es decir, que inclusive llevaron a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, eso que en un momento sirvió, tuvo dos consecuencias muy negativas, como toda cuestión que hace el imperialismo. La primera, que le subió que China, que era un país relativamente pobre y atrasado, con esa gran inversión que hizo el imperialismo mundial, porque fue a buscar mano de obra barata a China, se transformó en un gran competidor. Tal es así que se discute si en pocos años va a superar el Producto Bruto de los propios Estados Unidos. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, eso llevó a que, como los productos se producían en China, China entregaba en los puertos del Pacífico las mercancías que hacía más baratas que las que se producían en Estados Unidos, hecho con una mano de obra barata, y para Estados Unidos era muy bueno. Pero ahora el problema que tiene, nosotros ya lo empezamos a notar en frente a las huelgas, ya hubo huelgas de aeronáuticos en la cual las materias primas o los productos semiterminados llegaban tarde e impedían que se mantenga el sistema neoliberal, que se llama, es just in time, es decir, que no es un sistema que se trabaja con stock, sino que se hacen los productos e inmediatamente sin stock se dedican a la venta. Entonces, esto de las cadenas de valor que están en China o en el sudeste asiático pueden ser interrumpidas por guerras, revoluciones o huelgas. Y entonces lo que pasa, el estrecho de Hormuz, que la energía mundial siempre estuvo sometida a ese régimen. Entonces los iraníes, que siempre habían visto el estrecho de Hormuz como un lugar para defenderse, vieron que podía tener un gran valor estratégico de transformarse, es decir, algo que no había conseguido nunca Vietnam. La guerra de Vietnam, es decir, era una guerra donde luchaba la moral de los vietnamitas contra la moral de los americanos, y en última instancia terminó ganando la moral de los vietnamitas. Y en el territorio, era en su territorio, defendían su territorio, sí. Esa base moral, mientras que los norteamericanos era una guerra que tenían que hacer en el extranjero. Pero no tenían ningún centro de gravedad como Hormuz, que el centro de gravedad que puede joder a toda la economía mundial, claro. La economía global. Entonces, al descubrir eso, descubrieron algo que ahora lo quieren mantener, porque los tipos están pidiendo, los iraníes, como producto de la guerra, que ellos opinan que ganaron, están pidiendo indemnización de guerra, entonces no le van a dar indemnización de guerra, y dice, entonces nosotros cobramos peajes por pasar por el estrecho de Hormuz. Bueno, no aceptan. Que era algo que antes que empezara la guerra no estaba en discusión. No estaba en discusión, y eso es uno de los lugares donde se muestra porque es un gran error la guerra llevada adelante por Trump. Entonces, los tipos están pidiendo eso, no hay acuerdo todavía, y entonces parecería que Trump quiere iniciar una segunda etapa, no de guerra directa, porque ve que la guerra directa no le fue bien,
ni de bombardeo de las infraestructuras, ni nada, aunque hay que ver cómo termina, sino de competencia, de bloqueo de puertos y ver si Irán se contiene y hace una guerra contenida en el tiempo, tratando de luchar por conseguir reconstruir su economía, y entonces cobrar peajes, pero relativamente, y no ir a la guerra directamente con Estados Unidos, o lo peor sería que para el régimen iraní sería que se levantara la población y lo volteara, y entonces Trump apuesta a eso, lo cual es una apuesta difícil también desde este punto de vista, porque había mucha gente antes, en enero, esta teocracia que gobierna Irán había reventado a obreros que salían a la calle y estudiantes que salían a la calle porque el mismo imperialismo yanqui estaba jugando con las monedas y provocando hiperinflación, y también como producto de las sanciones había una situación económica jodida, y ellos la liquidaron muy mal. Toda la diáspora iraní que estaba en Estados Unidos, etcétera, estaban a favor inclusive de un bombardeo como el que hizo Trump al principio, porque pensaba que era un juego, que iba a ser fácil como en Venezuela, que había un bombardeo, se caía la teocracia y venía un régimen democrático. Bueno, eso no fue así, y con el correr de los días, inclusive en los últimos días, cuando Trump dijo que de un solo golpe iban a liquidar una civilización de 2000 años, se empieza a dar vuelta a la población. Incluso tenemos compañeros que tienen compañeros que viven en Irán o amigos que viven en Irán, que dice que la población cambió mucho el pensamiento, que era un pensamiento muy de opositores al régimen de los ayatolás, y esa es la clave, pero que ahora evidentemente le están cayendo bombas todos los días, y ha cambiado. Es decir, es otra enorme equivocación estratégica del imperialismo americano. Entonces, ¿cómo deja esto? Lo deja muy débil, porque supongamos que logran que se rinda Irán al final. Si logra que se rinda es con altos costos para Estados Unidos, y lo más probable es que no se rindan. Lo más probable es que, si esto no escala, vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, el que se rinda primero sea Estados Unidos por el daño que le están haciendo a la economía mundial. Muchos analistas ya predicen que puede haber una recesión, inclusive hablan de depresión mundial, porque va a empezar a haber problemas ya no de transporte de bienes, sino de producción de bienes, porque no solo pasa por ahí el petróleo, sino que pasan los fertilizantes, pasan remedios, pasan montones de cuestiones por el Golfo Pérsico que pueden llevar a una recesión porque no tienen cómo reemplazarlo en los otros países, y al mismo tiempo ligado con una inflación, lo que se llamó históricamente una estanflación. Y el problema interno de Estados Unidos de no ser popular la guerra. La guerra es totalmente impopular, inclusive hoy leía un joven que es de American Conservative, que son de los conservadores que apoyan a Trump, que plantea que en la guerra de Vietnam, Mary McCarthy, que era una liberal, que era amiga de Hannah Arendt, etcétera, hizo popular era un anticomunista, pero fue a Vietnam del Sur, vio la opresión enorme que tenían en Vietnam del Sur por Estados Unidos, y hizo popular la causa de Vietnam del Sur, y se indicó a los estudiantes. Y dice que ya ahora en Estados Unidos hay mucha gente que no solo que es impopular la guerra porque bombardean o porque sube el precio de la gasolina, etcétera, etcétera, sino que mucha gente empieza a ver que hay una resistencia heroica de gente que le están todo el día tratando de joderla, y que desde portaaviones y desde el aire Estados Unidos actúa como una potencia arrogante, lo que hace surgir sentimientos antiimperialistas y de solidaridad con Irán, cuestiones que eran muy difíciles de prever hace un mes, inclusive por el cual por esa situación y por cómo ha sido el régimen, no ha habido grandes marchas como ha habido en otros casos. Sí, el propio New York Times que dice estamos liquidando el soft power, sí, el poder de atracción. El poder de atracción de Norteamérica, que siempre fue Hollywood, la tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, eso está siendo liquidado. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hará Trump? Es decir, ¿la querrá mantener como una guerra congelada y dársela al próximo gobierno, esperando que los iraníes ni se rindan ni contraataquen? No sabemos. Los iraníes contraatacarán porque no les queda otra y porque su economía se rinde, y entonces veremos cuál es el resultado final. Hoy, al día de hoy, podemos decir que la primera etapa, la exclusivamente militar de la guerra asimétrica, desde ese punto de vista, la ganó con el estrecho de Hormuz tomado o controlado por Israel, Irán a la primera etapa. O sea, descubrieron un arma estratégica sin tener armamento nuclear, descubrieron algo que tiene la fuerza similar del a una guerra armamento nuclear. Sí.
Es decir, similar a una arma nuclear. Mearsheimer, que es un teórico, un estratega realista ofensivo, dice que fueron unos estúpidos porque no pidieron un arma nuclear, los iraníes, que tendrían que haber tenido un arma nuclear desde el principio, porque es el único disuasorio que tienen hoy para que el imperialismo no te ataque como ataca a Le da más nosotros. motivos para tenerlo. Claro, les da motivo Claro. para tenerlo, pero Sí. dice que si lo hubieran tenido no los hubieran atacado como lo están atacando. Bueno, no sé, los tipos creyeron que liquidando los líderes de Irán iban a conseguir rápidamente una victoria, y en estos primeros 45 días no solo que no han conseguido una victoria, sino que ha hecho entrar en crisis la economía mundial y en última instancia de Estados Unidos, porque aunque Estados Unidos tiene petróleo y le toca más indirectamente, no es lo mismo que China o que Rusia, o que China o que otros países del sudeste asiático, Japón o Corea. Rusia tiene petróleo también. Sin embargo, son muchos los productos que se van a encarecer y entonces va a subir la inflación en Estados Unidos, porque dependen de esas cadenas de valor que están interrumpidas y que pasan muchas por el Golfo Pérsico, y que si tienen que dar grandes vueltas, porque se pueden ir a dar grandes vueltas por otros lados, se encarecen de todas maneras. Entonces la inflación en Estados Unidos, que es lo que el mandato que tienen el gobierno de Trump de que no haya inflación en Estados Unidos, como el que tuvo el de Milei, es decir, que triunfa Milei frente a la gran inflación que había en el gobierno de Alberto y en la última etapa de Massa. Ahora la guerra le está provocando consecuencias, no solo en la escena internacional, sino que en la escena nacional. Entonces, para partir de Clausewitz, ¿qué se mantiene de Clausewitz? La guerra es la continuación de la política de otros medios. ¿Cuál fue la política de Trump interna? Fue una política aventurera de tratar de crear un nuevo régimen sin los contrapesos que hay en Estados Unidos entre el poder ejecutivo y el legislativo, lo que nosotros llamamos un régimen bonapartista, basado en el poder ejecutivo. Es decir, es un intento con un ejército propio, es decir, que era un ejército, se llamó ICE, que es un reclutamiento de un sector que es una guardia contra los inmigrantes, y eso fue derrotado por la lucha de clases, no solo de movilizaciones en California, en Nueva York, etcétera, sino en Minneapolis, que hemos descrito mucho cómo se han dado esas movilizaciones, con una gran movilización popular que echó a los miembros de ese ejército paralelo de la ciudad de Minneapolis. Pero o sea que el intento es el intento de hacer una semidictadura, o como lo llaman ahora, un neoliberalismo autoritario. Fracasó en el interior. Y como estaba fracasando en el interior, dijeron, tenemos una salida fácil de lograr una nueva Venezuela en el exterior, quedarnos con el petróleo y entonces poder joder a China desde el punto de vista que China es la que más necesita el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz, y rápidamente podemos conseguir triunfar. Bueno, desde todo el punto de vista de los objetivos que tenían, se puede decir que fueron derrotados. El 80% del petróleo que exporta Irán va a China, entonces ese intento de tener un régimen favorable a Estados Unidos que corte las exportaciones a China. A Venezuela, y hay una discusión también sobre cuál va a ser la moneda mundial, si son dólares o son yuanes. En Venezuela le dijeron que le venden el petróleo que necesita China, pero en dólares. Y no le cortaron la provisión a Cuba. Y le cortaron la provisión a Cuba. Sí, este gobierno, que dicen que no es un gobierno reaccionario, el que surgió con Delcy Rodríguez, le cortó la provisión, siguiendo las órdenes del imperio, le cortó la provisión a Cuba, lo que pusieron a Cuba en una situación ultra complicada. Bueno, los efectos para la lucha de clases en general, ¿cuáles te parece que pueden ser? Sí, para mí el más importante de todo es la debilidad del imperialismo americano. La debilidad del imperialismo americano es una gran noticia de la lucha de clase, no solo para lo que tenemos el yugo acá del gobierno de Milei, que lo sostiene el gobierno de Trump, sino para todo el mundo, porque a pesar de la decadencia que tiene Norteamérica, sigue siendo el látigo que está detrás de las decisiones que toman los sectores más reaccionarios de la burguesía. O sea que es una gran noticia la debilidad del imperialismo americano. Si esto termina como una derrota, semiderrota o empate, los gobiernos nacionales van a tener un gran problema con los trabajadores de su propio país. Ya, por ejemplo, hay un ejemplo bien claro. El genocidio de Gaza provocó una huelga general, decíamos, en Italia. Bueno, ya en Italia Meloni cambió de posición, era pro-trumpista y ahora cambió de posición y ahora es anti-trumpista, coincide con lo que dicen de no jugarse, lo que dicen todos los imperialismos europeos. Y ayer me reía porque Trump atacó brutalmente al Papa y Meloni salió en defensa del Papa.
con todo. O sea que terminó de romper con el trumpismo. Y la Unión Europea. Y además el día lo que está pierde acompañando. Orbán la elección por paliza. Claro. Así es. Era la más cercana, salvo Orbán, que era un agente de Rusia, agente doble de los Rusia y de dos, Estados agente Unidos. de Trump y Putin. Meloni era un agente de Estados Unidos y yo creo que un elemento fundamental de su cambio tiene que ver con que se ha reactivado la lucha de clase como motivo del gran movimiento que iniciaron los portuarios, como decía antes, y que se ligó al movimiento estudiantil y que se transformó en una huelga general con bastantes elementos de violencia, el movimiento Bloqueemos Todo, que fue muy importante. Yo creo que es más que eso. Yo tengo la hipótesis de que estas guerras antiimperialistas pueden jugar para la generación que está surgiendo ahora el mismo rol que jugó para los movimientos de los 60 y los 70, es decir, para la generación del 68, del Mayo francés, de la lucha en Checoslovaquia, etcétera, etcétera, Vietnam. Es decir, que el rol que jugó Vietnam lo puede jugar ahora Gaza, ya lo está jugando, y esto como hay ataques permanentes sin solución de continuidad, y la gente que resiste puede inspirar a toda una generación de revolucionarios, socialistas en todo el mundo. Es decir, desde ya que se van a fortalecer movimientos populistas y de todo tipo, que son los que están en la dirección muchas veces de estos movimientos. Pero si surgen, es muy difícil que surja un movimiento muy pro-ayatola, Claro, un movimiento muy reaccionario. Es más difícil que surjan movimientos pro-Hamas que movimientos pro-ayatolas. Pero, sin embargo, se puede fortalecer la idea de la resistencia de los pueblos y que se lo puede enfrentar al imperialismo más allá de las direcciones que eso están estaba en el eventualmente ADN de la luchando, generación ¿no? del 68 y yo creo que puede volver a surgir, inclusive puede radicalizar a la juventud que en nuestro país, inclusive hay muchas encuestas que hablan de que la juventud en nuestro país apoya mucho a Milei, pero sin embargo en ese sector las encuestas muestran también que nosotros tenemos, ahí las últimas encuestas que mostraron demuestran que Miriam Bregman tiene un 12% de peso en la juventud, aunque su mayor peso es entre los 25 y 40, tiene entre los jóvenes de 12 y 18 tiene también cerca de un 12%. Y entre las mujeres como el 18%. Bueno, y eso es un fenómeno mundial, que la izquierda es mucho más fuerte en las mujeres y En la los derecha... hombres. Claro, y la derecha es mucho más fuerte en los hombres por su política antifemenina que tiene la derecha mundial. No antifeminista, sino antifemenina que tiene la derecha mundial. Última pregunta que te queríamos hacer. Hemos señalado el carácter reaccionario del régimen de los ayatolá que surge sobre la liquidación en parte o expropiación de la revolución del 79 y el apoyo que le habíamos dado a las movilizaciones que se habían dado brutalmente reprimidas. ¿Por qué, sin embargo, estamos del lado de Irán contra el ataque de Estados Unidos a Israel? Bueno, eso se discutió mucho en el movimiento marxista, Rosa Luxemburg sostenía que no había que apoyar a la burguesía de su propio país, inclusive Polonia era parte del imperio zarista y ella se oponía a defender a su propia burguesía, el derecho a autodeterminación nacional. Bueno, hay muchos historiadores que dicen que si se hubiera seguido la línea de Rosa Luxemburg, se hubiera perdido la Revolución Rusa, porque los revolucionarios bolcheviques resolvieron extraordinariamente, dando el derecho a autodeterminación, el problema de montones de nacionalidades que estaban oprimidas por el zarismo, le dieron el derecho a autodeterminarse y a formar parte voluntariamente de la Unión de Repúblicas, como se llamó, socialista soviética. Es decir, eso fue una enorme política, tal es así que Hannah Arendt, que es una pensadora republicana, no antimarxista, dice que los soviéticos son los únicos que resolvieron bien el problema nacional, de tan importante que fue eso como ejemplo para otros pueblos. Entonces, Rosa Luxemburg se oponía a esta política. Lenin, ya discutiendo, dice que no es lo mismo, dice Lenin, si participa el pueblo, como en Inglaterra, que era una lucha de liberación nacional, Irlanda, perdón, que era una lucha de liberación nacional contra Inglaterra, que si el pueblo no participa. Eso va evolucionando ese pensamiento y la Tercera Internacional
defiende no solo el proletariado, sino los pueblos oprimidos, y entonces a cada ataque a los pueblos oprimidos cada vez tiene una política de defensa de los pueblos oprimidos, defensa incondicional, que significa estar en el bando militar. Es decir, que si ataca Inglaterra, bueno, estás en el lado de Inglaterra diciendo viva Inglaterra, viva el ataque de Thatcher, porque está en contra de la dictadura, que el problema no es entre la dictadura y democracia, pero que si sos partido, no te sometés a la dirección, por ejemplo, en Argentina de los militares. Es decir, vos lo haces de tu posición crítica, pero estás en contra de la guerra de las Malvinas. Porque si no, ¿qué? Si no, dos cuestiones. Una, si se fortalece el imperialismo, pasa lo que pasó con la victoria en Malvinas de Thatcher. Inclusive había sectores que fueron a recibir a las tropas inglesas, inclusive el sector del movimiento trotskista, y aplaudir la llegada de Thatcher y de sus tropas a Inglaterra, y eso significó, junto con otras derrotas como hubo en Chile, en Argentina, etcétera, una de las bases que permitieron el fortalecimiento del imperialismo de Reagan y Thatcher para imponer el neoliberalismo en el mundo. Es decir, que hay inclusive todavía gente en Argentina que dice que Thatcher fue muy buena porque es la madre de nuestra democracia. Bueno, primero, ¿cómo es nuestra democracia? Que es una democracia de derrota, y segundo, que lo que dice León Trotsky, en una frase famosa que tenía esa claridad que tenía León Trotsky, dice que Brasil en ese momento estaba dirigido por un fascista. Dice que si la Inglaterra democrática entrara a una lucha con ese Brasil fascista, él defendería al Brasil fascista militarmente contra la Inglaterra democrática. ¿Por qué? Porque la Inglaterra democrática, dice, si triunfara, pondría un dictador del otro tipo. Nosotros hemos visto que a veces no es solo poner un dictador, sino que es poner una democracia que no puede discutir la deuda, que no puede discutir nada, pero que no es producto de una verdadera revolución, como fue en la Argentina. Entonces, y aparte que el imperialismo se fortalecería para hacer grandes acciones contra el movimiento de masas en todo el mundo. Entonces, que para que se debilite el imperialismo, y también que, yo me imagino que viví la época de la Guerra de Malvinas, que si la dictadura hubiera triunfado en la Guerra de Malvinas, era muy difícil que se mantuviera. Ya tenía movilizaciones muy grandes, tenía muchos motivos para ser combatida, que posiblemente hubiera cambiado los tiempos. Al principio un pequeño tiempo se hubiera fortalecido, pero una conciencia democrática y antiimperialista de ese proletariado hubiera impedido los 40 años que hubiera hecho surgir una revolución verdaderamente democrática y antiimperialista, es decir, con carácter socialista, que hubiera impedido lo que ha pasado estos 40 años de sufrimiento bajo deuda externa, etcétera, etcétera, que fue porque a Argentina no la liberó una revolución que haya volteado la dictadura, sino que hubo una transición de un año arreglada con los militares para que los partidos se reconstruyeran. Inclusive muchos de los partidos que hicieron esa transición eran gente que había estado con Malvinas, como Alfonsín, que dijo que Malvinas era un carro atmosférico. Es decir, eran totalmente enemigos de Malvinas. Entonces, lo que surgió en Argentina después de la Guerra de Malvinas fue un fortalecimiento en el mundo de la Thatcher, de Reagan y del neoliberalismo, basado en esa victoria militar. Es decir, recuerden que el imperialismo yanqui en el 75 había tenido la derrota en Vietnam. Es decir, en el 79 había tenido la derrota en Irán. Es decir, y la revolución nicaragüense. Y la revolución nicaragüense. O sea que esta es la primera gran victoria clave militar que obtiene el imperialismo. Entonces, eso llevó a un fortalecimiento que fue una de las bases por la cual surgió el neoliberalismo. Y yo creo que en Argentina, aunque la dictadura militar podía por un tiempo beneficiarse de esa victoria, de ninguna manera había condiciones para que se mantuviera, y posiblemente todo el proceso hubiera sido más radical y hoy estaríamos en una situación mejor que la que estamos ahora. Es la hipótesis, por lo menos, que tenemos nosotros, es contrafáctica, sí, habrá que verla. El otro día veía a un analista que decía cómo puede ser que los iraníes que fueron masacrados ahora marchan contra el imperialismo, y claro, el ejemplo de Malvinas, donde los mismos que eran torturados por el imperialismo estaban en contra de Thatcher, era un sentido común que frente a una potencia ocupante colonial, de ninguna manera puedes estar del lado del ocupante colonial. Así es, ¿no? Yo militaba en el PCT, que es una corriente trotskista, la corriente morenista de Argentina, y donde compañeros que estaban presos salieron y se anotaron para combatir en el ejército argentino. Es decir, y teníamos orgullo de que hagan eso, porque estábamos de ese lado militar. Y si la guerra se hacía más larga, eso fue una incursión militar, y fue otra aventura de Thatcher, hubo una aventura parecida a esta, que triunfó como aventura, pero no tenían armas preparadas, no tenían nada. Es una aventura militar. Y triunfaron porque había una dictadura en Argentina
y que no tomó ninguna medida de las que había que tomar para triunfar, como expropiarle los bienes a Inglaterra, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy difícil, en el 82, es muy difícil, había habido 4 días antes una gran marcha en Plaza de Mayo reprimida, es muy difícil que la dictadura, sí, el 20 de marzo. 30 de marzo. El 30 de marzo, sí, esto fue el 2 de abril. 3 días antes. Había habido una gran marcha, es decir, empezaba a recuperar el movimiento de masa y era muy difícil que la dictadura se hubiera seguido con las características que tenía. Era muy probable que se lo hubiera volteado y que hubiera surgido una conciencia muy superior, democrática, antiimperialista y, por qué no, socialista de las masas argentinas. Bueno, Emilio, te agradecemos mucho la participación en esta entrevista. Esperemos que les haya servido, interesado tanto como a nosotros. Y sigamos atentamente todo lo que ocurra con la guerra imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán. Terminamos esta nueva emisión de Se Viene el Surdaje. Los esperamos y las esperamos el lunes que viene a las 20 horas en La Izquierda Diario Más. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado.